El 23 de noviembre de 1998, un vocero del gobierno del entonces presidente Yamil Maguad anunciaba al país lo que ya era inevitable: la crisis de Filambanco, el mayor banco nacional. Este banco, una entidad sólida, pasaba por un momento de iliquidez. Está analizándose una posible ayuda, ¿sí? Esto significa que habrá la garantía absoluta de que los cuentaahorristas y cuentacorrentistas del banco tendrán el respaldo del gobierno nacional. El compromiso del gobierno de Yamil Maguad, a pocas horas de evidenciarse oficialmente la crisis de Filambanco, no se cumplió. Cuando a la gente se le quiere engañar, la gente no está de acuerdo con esos procedimientos. Y desde el poder usted no puede engañar a la gente. Todos los días salían versiones diferentes de la Casa de Gobierno. Nosotros no defenderemos jamás el sistema bancario per se, sino todo el problema social que puede significar la corrida de uno de estos. Nosotros garantizamos a los cuentaahorristas y cuentacorrentistas que el gobierno nacional respaldará. Sin mayores salidas, continuaron dejando al Banco Central en manos de los banqueros en problemas. El ir a una incautación es el antimercado. Está fuera, completamente fuera de la filosofía de gobierno. En menos de una semana, la ministra Armijos debió esconder sus propias palabras. Ya nadie podía sostener la caída de los bancos y el superintendente oficializaba la medida que todos temían. Declarar un feriado bancario por el día de hoy, lunes 8 de marzo de 1999. Fue cuando inició el drama. El país amanecía sin bancos y sin dinero. Los sucres se esfumaban y en las casas de cambio la cotización del dólar enloquecía. En menos de 2 horas cambiaba 3 y hasta 4 veces. Empezaba la peor crisis financiera de la historia nacional. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. Una semana entera sin bancos. El Sucre era ya parte del recuerdo. La noche del 26 de noviembre de 1998, una mayoría de legisladores, socialcristianos y demócratas populares, sin el apoyo de la minoría que abandonó la sesión, ponía el visto bueno al artículo 22 de la Ley de Reordenamiento en materia económica en el área tributario-financiera. La minoría advertíamos, porque yo formaba parte de la minoría, que tras la aprobación de esa ley habían intereses muy poderosos, contrarios a los intereses del país, que estaban impulsando el debate y la aprobación de esa ley. Se creaba la AGD, con los votos de Jaime Nebot Saadi, quien incluso mocionó ratificar el texto de primer debate. Javier Neira, Cintia Viteri y todo el bloque social cristiano. Leopoldo Vaquerizo, entonces diputado oficialista de Yamil Maguad. Todos abrieron los brazos a Maguad y a su secretario de administración, Jaime Durán Barba, quien hoy maneja encuestas de opinión desde la firma Informe Confidencial. Este equipo que se había apoderado de la superintendencia de bancos, se había apoderado de la Procuraduría, de la Contraloría, se había apoderado también de la Justicia y también de la Fiscalía, o sea, tenían todo el esquema para la impunidad. Filambanco apoyaba al Partido Social Cristiano y el Partido Social Cristiano los apoyaba a ellos. El patrimonio técnico de los bancos estaban por debajo y no intervenía la superintendencia de bancos. Porque la superintendencia de bancos, los titulares eran de ellos también, pues. Todo era de ellos. Todo estaba hecho casualmente para el saqueo y el atraco a los dineros del público. En esa misma ley, el Congreso aprobó una iniciativa del diputado social cristiano Jaime Nebot para aplicar un impuesto a la circulación de capitales, lo que se conoció como la Ley Nebot, el 1% a todo tipo de transacción bancaria. Así, se dio la venia al salvataje bancario que en pocos meses se convirtió en atraco bancario. Por efectos de oportunidad fue creada exclusivamente para salvar los problemas del Filambanco. Eso significó que los que tenían deudas licuaron las deudas. ¿Y quiénes tenían deudas? Los propios accionistas. En ese montón de empresas fantasmas
que fueron creando dentro de los bancos que cerraron en esa fecha. Con la ley de la AGB aprobada, se crearon procesos de reestructuración y saneamiento antes de la liquidación de los bancos. El monto que se evaporó de Filambanco fue de 1.800 millones de dólares. Exceso de cartera creada a base de autopréstamos y desfalcos. La década perdida tomaba cuerpo. Hasta el año 99, 16 bancos cerraron sus operaciones, dejando un costo para el Estado superior a 5.000 millones, según las cifras más conservadoras. Algunos bonos en una de esas entregas eran de 303 millones de dólares. Imagínense, 303 millones de dólares. ¿A cuenta de qué, pues? ¿A cuenta de qué? Si era como que si una banda de mafiosos se hubiese apoderado de una parte del Estado ecuatoriano, la parte más sensible. Una época en que todo este asalto parecía que era legal, porque lo habían hecho legal, pues. Ahí no se decía nada, que la mayoría, es malo tener mayoría. Ahí no se decía nada, como ahora se dice que porque es mayoría, es malo tener mayoría, que los alzamanos. Y cuando los alzamanos alzaban la mano para llevarse al país, para llevarse el dinero del país, ahí nadie decía nada. Ahí todo el mundo callaba. ¿Y por qué no se dijo en aquella época lo nefasto que eran esas resoluciones y leyes que aprobaba el Congreso Nacional? Filambanco, el mayor banco nacional, explotó el 2 de diciembre del 98. Días antes, y para salvarlo, la Junta Bancaria, con el apoyo del Congreso Nacional, aprobaron un crédito de salvamento por 1.3 billones de sucres. De hecho, entre el 14 de septiembre y el 2 de diciembre de 1998, el Banco Central entregó al Filambanco, en manos de los hermanos Isaías, recursos equivalentes a 430 millones de dólares. Y fue solo el inicio. Fue así como hasta noviembre de 1998, 9 instituciones recurrieron a créditos de liquidez. Todo esto nos llevó a la dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario. Hoy ya no tenemos moneda nacional. No está más la simbología heroica del mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esa destrucción, la banca y el Banco Central, están más prósperos que nunca. El atraco fue tan grande que el dinero de los ecuatorianos fue literalmente incautado en el feriado bancario, cuando ya la mayoría de banqueros en problemas habían abandonado el país. Una medida que significó la muerte de al menos una docena de personas, casi todas de la tercera edad, que se vieron imposibilitadas de acceder a sus ahorros, ni siquiera para comprar medicinas. Es nuestro dinero, no ha sido robado de nuestro sacrificio. Estoy casi pidiendo caridad para poder mantenerme. ¿Cómo va a creer 10 años? Ni él puede vivir 10 años, peor nosotros que ya estamos viejos. Intereses, señor, de eso es lo que vivía. Que me devuelvan más que sea solo el dinero, aunque se queden con el interés. Por ello, para muchos, Filambanco fue la parte de la historia más siniestra del poder político y económico en el país.